Hello everybody, Profesor Nativo Gratis, Jonathan here. Hoy vamos a hablar de have got, ¿vale? Muy importante, muy popular, se usa mucho, pero viene con un problema. Viene con un problema que te puede causar algunas complicaciones y, bueno, que hay que aclarar una cosa antes de seguir, ¿vale? Entonces vamos con eso. Como siempre, estamos con estas 4 secciones. Creo que ahora os he convencido que todo cabe aquí, ¿vale? Entonces tenemos, usando do, ¿vale? Vamos a poner esto aquí. Puedes decir yo tengo. I have, do you have, she doesn't have, con tercera persona, etcétera, etcétera. Pero también puedes hacer lo mismo usando have. Have, recuerda, has visto, yo he comido, ya lo hicimos en el otro vídeo. Descripción abajo. Bien, es lo mismo. Puede ser lo mismo, pero no lo es, ¿vale? Esto tira más hacia lo americano. El inglés americano se usa más construcciones, estructura, y los británicos usamos más esto. Yo, por ejemplo, tiendo más a esto. No es importante, ¿vale? Los dos usan los dos, simplemente que uno usa más uno y uno usa más el otro, ¿vale? Bien, bien, vale. Vamos a hablar primero de los dos, ¿ok? Voy a intentar ser rápido con este. Recuerde que la de la izquierda, vamos a decirlo la versión americana, puedes llamarlo algo, entendiendo que tanto en todas las partes del mundo inglés hablante puedes usar cualquiera de los dos, ¿vale? Tengo mucho, no, perdona. Tengo 3 hermanos. I've got 3 brothers. I have 3 brothers. Yo diría esto, por ejemplo. Igual un americano diría esto. Los dos son correctos en los dos sitios. She has a good job. She's got a good job. Lo mismo es lo mismo. Do you have any pets? Have you got any pets? He doesn't have much time. He hasn't got much time. Vale, es lo mismo. Pero recuerda que dar la izquierda, especialmente en el inglés británico, porque los americanos dicen más take, ¿vale? Que esto es tomar. Entonces, I have a break. Yo tomo un break a las... eso es un mal ejemplo, porque puedes decir yo tengo, yo tomo. Vale, pues lo cambio. Tengo un café, no. Tomo un café a las 11. I have a coffee at 11 o'clock every day. ¿Ok? I have a coffee. Los americanos dirían I take, más probablemente. Vale. Recuerda que los ingleses y los británicos y todo eso, que la tele americana está en Reino Unido todo el tiempo, pero luego la tele americana está lleno de ingleses, un montón de presentadores, entonces no es un problema, ¿vale? Vale, shower. Shower. She has a shower every morning. Ella toma una ducha. Toma, no es que tenga una ducha. Vale, eso es una cosa, pero ella toma una ducha. Entonces, esta parte... what time do you have lunch? ¿A qué hora tomas la comida, el lunch? Entonces, la de la izquierda es también tomar, ¿vale? Que la de la derecha solo es tener. Y ni siquiera lo vamos a ver ahora. Vale, ¿estamos listos? Los dos significan tener, pero la de la izquierda en inglés británico significa también tomar, ¿vale? En inglés americano sería más probable take, ¿vale? Vamos al quid de la cuestión, ¿vale? Recientemente en el último vídeo, aquí abajo está, hemos estado hablando de have, de este familia, de este pilar, ¿no? Y hemos hablado de que no es tener, es el auxiliar de haber. Yo he visto. Uy, qué mal. Espera. Yo he visto. O has comido. O alguna vez has ido o has visto el Taj Mahal.
Ese tipo de cosas. Ese es have, ¿vale? Bien, pues aquí vamos. Ella ha cogido el tren. ¿Perdió el tren? No, ella ha cogido el tren. ¿Has recibido algún regalo de cumple? ¿Vale? Si quieres la diferencia entre recibiste, did you receive, y have you received, pues mira en el vídeo abajo, hablando del have, ¿vale? No he comprado ropa en las rebajas. No, I haven't bought any clothes in the sales. Have you received any birthday presents? Vale. Pregunta. ¿Qué verbo existe? Uy. ¿Qué verbo hay que puede reemplazar este y este? Y muchos más, ¿vale? Coger, recibir, comprar, convertirse, llegar a ser, incluso combinando con una preposición levantarse, ¿Lo sabes? El verbo es get. Get. Ese es el verbo. Usos de get, lo voy a poner aquí abajo. No es tan complicado. Hay 4 ideas generales con get, lo que significa, ¿vale? Eso lo explico en el otro vídeo. Bien, get. Como es la familia de have, ya lo hablamos el otro día, tenemos que usar la tercera columna. Y la tercera columna de get es got. Bueno, no digo más. Vale. She has got to the train. Have you got any birthday presents? I haven't got any clothes in the sales. I have got, o sea, she has got. Have you got? I haven't got. Lo aprendemos como tienes. Sí y no. Llega a significar tienes, pero no realmente significa eso. Mira, os doy un ejemplo en español. Más gente con inglés aprende que tú dices, por ejemplo, un inglés te oye decir, llevo 3 horas esperando. Y entonces lo mira en Google. Lleva 3 y dices, he estado 3 horas esperando. Vale, lo entiendo. Vale. Entonces luego le dices, mira, ya vino el autobús, llevo las maletas. ¿Y qué va a decir? Va a decir, ¿cómo llevo las maletas? He estado las maletas. No lo va a entender nada. No lo va a entender. ¿Por qué? Porque llevar significa una cosa, pero llega a significar otra. ¿Entiendes? Y lo mismo pasa con have you got. Have you got, con la evolución del idioma, llega a significar tienes. Pero realmente tiene otro significado. ¿Y por qué es eso importante? Porque si lo pones en pasado, vamos para aquí. Volvemos a lo de antes, ¿vale? Si lo pones en pasado, no, vuelvo aquí. She had got, que lo hace mucha gente. She had got the train. Eso no significa tuvo. Eso significa ella había cogido el tren. Antes de la fiesta de cumple, ¿habías recibido algún regalo? No había comprado rebajas antes de las rebajas, before, antes. No había recibido, no me había levantado. I hadn't got up. I hadn't got angry. No me había enfadado. ¿Ves? No significa tener. Vuelve a su significado original. Yo he o yo había y luego get, que puede significar muchas cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo usamos tener en pasado? Pues solo vale esto. El pasado de esto. El pasado de have. Ahora estamos en la familia de do, ¿vale? Recuerda que tenemos las 4 familias. Pues estamos en la familia de do ahora, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuáles son los pasados de todo esto?
Échale un vistazo y me lo dices. Ahora os voy a dar los aquí. Vale. Esto es el pasado. De los dos. Solo hay un pasado. No se usa got en pasado porque no significa lo que crees que significa. Vale. Conclusión. Usa esto para decir tengo, tienes, tiene. Úsalo. Pero entendiendo que solo vale para eso. Que no puedes ponerlo en pasado. Porque en pasado significa otra cosa. Y para el pasado tienes que usar esto. Did you have? She didn't have. ¿Ok? Y no se usa el got en pasado. No significa lo que crees que significa. Vale. Ya está. Recuerda, hay muchos más vídeos. Hay vídeos sobre get, ¿vale? Que pongo aquí para que entiendas lo de get. Hay vídeo sobre lo que dimos, lo del have, usando have como presente perfecto. Has visto y la diferencia entre el pasado normal, ¿vale? Y luego también, si quieres clase de conversación conmigo, página web, ¿vale? Okay, see you. Bye.